que tenga una razón de ser. En sentido menos estricto, podemos mencionar que el conocimiento científico es la obtención y publicación acumulativa de nuevas informaciones con la finalidad de explicar y predecir la conducta de fenómenos en áreas determinadas para cada ciencia, basados en una severa crítica al procedimiento seguido para obtenerlos y de las fuentes utilizadas durante ese procedimiento. Entonces, ¿por qué creen ustedes que hay tantas versiones de un libro? ¿Por qué dice edición tal, edición 1, edición 2, edición 3? ¿Por qué creen ustedes que van validando y van haciendo nuevas ediciones? Porque está escrito con el pensamiento de diferentes autores. Esa es una, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Mientras averiguan o lo validan. Si porque a través del método científico se van haciendo actualizaciones de los nuevos descubrimientos. Porque van actualizando la información que ya está, van indagando y las personas que van leyendo van aportando. Hay libros donde hay algunos correos electrónicos, cómo contactar a las editoriales para ir dando aportes. O las editoriales arman un grupo de lectores sobre esos temas que van dando aportes sobre ese libro, y sobre esos aportes que dan esas personas, lo llevan nuevamente con el autor, si todavía está, lo vuelven a validar y ya sacan una nueva edición, validando lo que ya dijeron y agregando cosas nuevas. Entonces, a través de un conocimiento científico, es que nosotros podemos hacer eso. Muy bien. Entonces, pasando al sujeto y el objeto del conocimiento. El sujeto y el objeto. ¿Quién es el sujeto? Vamos a ser nosotros como investigadores. ¿Y quién es el objeto? El objeto va a ser lo que tenemos en vista, lo que estamos visualizando como algo de estudio, como un objeto de estudio. Recuerden que las personas, como dice el dicho, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Cada persona puede observar un mismo objeto de estudio de forma diferente. Pero al final deben de concluir de forma similar, si es que se está haciendo un verdadero análisis sistemático. Aunque por ahí alguien vea un pachón color negro y la otra persona lo ve color gris, pero si se ponen a investigar y ven quién lo realizó y cómo lo realizó y qué pigmentación usó, van a llegar a una misma conclusión. Realmente el pachón tiene una tonalidad gris oscuro, ¿sí? Por darles un ejemplo, ¿verdad? Pero todo se basa en que la perspectiva de la persona o el sujeto que está analizando no es la razón real. No, o sea, lo que yo diga no es lo real, sino va a ser el conjunto o la suma de todos los observadores y de ahí sacar un análisis verdadero con ayuda de, digamos, de la información bibliográfica requerida para poder validar esa observación. Entonces se va entendiendo, la fase de observación es muy importante en este proceso, ¿verdad? Por ahí les compartieron ya el link de asistencia, ¿verdad? Muy bien. Por el solo hecho de vivir, el hombre entra en relación con la realidad. Pero respecto a ello surgen las interrogantes. ¿Qué entendemos por realidad? Miren, interesante esta pregunta. ¿Qué se entiende realmente por realidad? Lo que es realidad para mí no va a ser la misma realidad para otra persona, aunque estemos viendo la misma cosa. ¿Sí o no? Así es. Puede que yo tenga, bueno, de hecho tengo problemas de vista y que yo realmente, si me quito los lentes y miro un objeto que está a 10 metros, otra persona con visión 20/20, visión perfecta, lo va a visualizar de una mejor forma, desde una perspectiva general, ¿verdad? Desde ese punto,
Mi realidad es una y la realidad de la persona que está a la par mía, viendo el mismo objeto, es otra. Aunque sea el mismo momento, el mismo instante, el mismo objeto, la misma distancia, etc. Puede que una persona, digamos, desde un contexto, entre comillas, normal, una persona normal y una persona, por ejemplo, con autismo, estén viendo un objeto de estudio y los dos van a tener dos perspectivas distintas. Y es más, la persona con autismo puede que lo vea de una forma más, digamos, más científica hasta cierto punto, porque lo analizó más detenidamente. Estas personas tienen esa capacidad, ¿verdad?, de análisis. Mientras que la persona, entre comillas, normal, pues solo está viendo por fuera, solo está viendo el objeto, lo que es, nada más. Entonces son dos realidades distintas, son dos mundos distintos. Cuando hacemos una investigación es lo mismo. Cuando hacemos una investigación no vamos a ver lo que nosotros queremos ver, vamos a ver lo que queremos demostrar, va más allá de eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los modos de relación con la realidad? ¿Cuáles son las relaciones sujeto-objeto en la realidad? Lo que les mencionaba ahorita. La realidad es simplemente lo dado, lo que existe, lo que vemos. Y cosas, bueno, también cosas que no vemos, ¿verdad? El aire no lo vemos, pero existe. Pero es algo existente, es algo medible, algo palpable. Y la existencia, a su vez, es complicadamente la totalidad de aquello con lo que el hombre se relaciona o puede relacionarse en su devenir. Es decir, tiene que haber una interacción hombre-objeto, hombre-situación, para poder analizar ese fenómeno, ¿verdad?, en ese momento. Miren, acá está, vamos a ver si se me corre. Vemos esto que está en rojo. Dicen, la ontología es una rama de la metafísica, aspectos no materialistas, que estudia lo que es, lo que existe y el ser. Intenta responder preguntas generales como ¿qué es la materia? ¿Qué es un proceso? ¿Y qué es el espacio-tiempo? A ver, ¿quién se la quiere rifar? ¿Qué es la materia? Lo que se puede palpar, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, sentir. Todo eso es materia, ¿verdad? Recuerden, desde el punto de vista físico, la materia, ¿qué dice? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más dice el principio físico de la materia? La masa o el volumen. De eso ya va más, pero del contexto general. Ajá. Es todo objeto que tiene masa y peso en el espacio. Muy bien. Y la materia no se crea ni se destruye, ¿verdad? ¿Qué más? Solamente se transforma. Solamente se transforma. Tiene ¿verdad? energía. Tiene cierto grado de energía, muy bien. Es un conjunto de propiedades físicas o químicas perceptibles a través de los sentidos. Conjunto de propiedades, ¿no? Ya vieron cómo cada quien tiene una percepción distinta de algo que es lo mismo y que al final todos tienen razón. Porque si vamos a investigar, todo lo que se dijo es materia, ¿sí? Pero cada uno mencionó distintas perspectivas, ¿verdad? Desde su punto de vista. ¿Qué es un proceso? Se podría decir que es una serie de pasos, ¿no? Es una serie de pasos. Una serie de pasos o secuencias lógicas. ¿Qué más? Podría ser, es un algoritmo. Lograr algún... Un conjunto de fases sucesivas. Un algoritmo, un conjunto de fases sucesivas, muy bien. Es el método utilizado para lograr un fin común. Es un método, muy bien, utilizado para lograr un objetivo o una finalidad. ¿Ya vieron distintos puntos de vista? Ajá. Una transición de un punto Procesamiento de operaciones. Una transición. Lo último, ¿no escuché operaciones? Procesamiento de operaciones. Procesamiento de operaciones. Una serie de pasos. Serie de pasos, muy bien. Entonces se dan cuenta, todos tenemos distinta percepción de lo mismo. Y al final todos tienen razón, ¿verdad? Si todo lo transformamos a las mismas palabras, es lo mismo, ¿sí?
Y la última está más rifada. ¿Qué es el espacio-tiempo? Ahí se la pensaron más, ¿verdad? Se podría decir que es un espacio para realizar un acontecimiento. Bueno, tengo entendido, ¿no? Ajá. Son dimensiones universales. Es una dimensión, muy bien. Universales, Y es es una como la unión de la materia y el proceso para poder llegar a una finalidad. una unión de materia-proceso, muy bien. Ajá. Es el modelo matemático que combina el espacio y el tiempo. Es un modelo matemático, sí. Pues sí, realmente es un modelo matemático. Desde un punto de vista matemático, eso es. ¿Es un espacio de 4 dimensiones? Es un espacio XYZ, sí, de 4 dimensiones. Entonces, desde distintos puntos de vista llegamos a un mismo acuerdo, ¿verdad? Si todos damos una conclusión, todos podemos aportar entonces, si estuviéramos haciendo una investigación sobre el espacio-tiempo o sobre el proceso, sobre la materia, todos pudiéramos aportar una conclusión, ¿verdad? Y al final de eso, alguien tendría que venir y hacer un solo análisis de todas las conclusiones para llegar a un solo término de todo lo que se dijo, ¿verdad? Eso es lo que ustedes deben hacer cuando se realiza una investigación. Miren esta imagen, la perspectiva, ¿cómo lo ve en su mente el muchacho, el sujeto? Como un dibujito, ¿verdad? Una representación mental. Él en su mente mira un árbol, pero como un dibujito. Mientras que la operación de conocer ya el objeto como tal, puede haber distintos tipos de árbol. Puede ser una ceiba, puede ser una palmera, puede ser un cocal. Pero él en su mente, como normalmente uno dibuja un arbolito, ¿verdad? Como que es brócoli nada más. Entonces, miren, no es realmente lo que nosotros pensamos, es realmente lo que nosotros vemos y analizamos. Ese es el verdadero sentir. Pero para ello hay un condicionamiento social. ¿Qué es un condicionamiento social? Es una restricción o es una medida que la sociedad nos da. Es decir, nosotros podemos tener muchísimas creencias, muchísimas teorías, pero digamos que hay cierto límite, ¿verdad? No podemos expresar todo lo que pensamos. Se debería hacer, pero también hay personas que pues, piensan algunas cosas que van sobre lo que teóricamente está bien o no. Entonces, ese es un condicionamiento social. No podemos realmente expresar todo lo que pensamos, todo lo que está en nuestra cabeza, o todo lo que queremos hacer o ser por el tema de condicionamiento social, desde este punto de vista del conocimiento, ¿verdad? No estoy hablando de limitaciones físicas ni de movimiento, estoy hablando del tema de conocimiento. Por lo políticamente correcto. Exacto, de lo políticamente correcto, esa es la palabra. Muchas gracias. Entonces, el conocimiento implica una cierta forma por medio de la cual percibimos el mundo. Esa noción de concepción del mundo permite pensar que todas esas ideas que forman nuestro concepto están condicionadas por la específica posición social que ocupamos, el tipo de relaciones de producción, sociales, afectivas, entre otras, etc. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista social también, social humanista, no vamos a tener la misma perspectiva. Por ejemplo, un diputado, ¿y cuánto gana un diputado que vive en la riqueza? A una persona que vive en un asentamiento, ¿verdad? No vamos a tener la misma percepción de la vida, no vamos a tener la misma percepción de qué es la pobreza o la riqueza, no vamos a tener la misma percepción de qué es un almuerzo, pues, por algo tan sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Desde un punto de vista social humanístico, ¿verdad?
Todos los hombres, por medio de la concepción del mundo, expresan una cierta manera de la forma en que se interpreta la realidad. Y esta cierta forma de percibirlo está determinada por la posición social desde la cual se vive, es lo que les mencioné ahorita. La realidad para nosotros es desde nuestro punto de vista en el cual estamos posicionados. No es la misma realidad para mí que yo haya salido de la universidad que para ustedes que están entrando. Yo les puedo decir, el examen está facilísimo, pero para ustedes puede que esté difícil, ¿verdad? Entonces yo debo realmente de ponerme en sus zapatos y de ver cuál es su realidad. Tener empatía por estas pobres almas. Tener empatía. Más que empatía es posicionarme desde su punto de vista, ¿verdad? De hecho, pues yo ya pasé por eso, ya lo conozco, entonces solo sería regresar mentalmente a esa parte y decir, bueno, yo no pretendo dejar a un montón de personas y hacer que pierdan nada de eso. Yo pretendo que entiendan, que comprendan conceptos, que lo puedan aplicar posteriormente. Entonces el examen se estructura de esta forma. El que lo gana es porque estudió, porque puso atención, y el que no, pues no. Entonces ya hay un resultado sobre eso, ¿verdad? Pero consiste también en poder trasladarnos desde un punto de vista, ¿verdad? No quedarnos solo, digamos, desde nuestra posición social. Es claro que existe un mundo concreto mayor que nos proporciona nuestra visión, pero se interpreta según la posición que nosotros asumimos para observarlo. Digamos que en el día a día nosotros nos olvidamos de todo lo demás que existe en el universo, ¿verdad? No solo en nuestro planeta, sino que en el universo. Sin ir tan lejos, hay vida abajo del mar, pero nosotros vivimos en la Tierra. Hay vida microscópica en cualquier superficie, pero nosotros, digamos, no somos microscópicos. Entonces, en el diario vivir, en nuestra posición diaria, pues nosotros vivimos en nuestro mundo, ¿verdad? Pero sabemos en algún momento, así, abajo del mar hay vida, hay pescados, hay pulpos, pueden haber muchas cosas que no conocemos porque no somos científicos marinos, pero sabemos que ahí están. O en el espacio, está la duda de que si existe o no existe vida fuera del planeta Tierra, o que si existe o no existe en otras galaxias donde puede haber vida también, otros sistemas planetarios. Entonces todo eso es lo que lleva a esta parte, ¿verdad? Nuestro conocimiento no debe de quedarse solo en lo que ya tenemos, pero tampoco podemos asumir cosas, sino que todo lo que nosotros queramos, digamos, aprender o conocer, debe de estar validado por personas o por estudios que ya se han hecho anteriormente. Bien, sobre eso entonces tenemos la posición del investigador frente a la investigación. ¿Qué posición voy a tomar yo como investigador? Para eso está la actitud científica, como un estilo del investigador. Normalmente cuando hablamos de científico, creemos que es una persona con bata, ¿verdad? Que está haciendo experimentos de laboratorio. Y pueden haber varios tipos de científicos. Ese es un científico, pero nosotros al hacer una investigación con todas sus fases como son, nos convertimos en investigadores científicos. Si estamos realizando una investigación del tipo científico. Y eso realmente es lo que vamos a aprender a hacer acá. En términos generales, la actitud científica puede definirse como la predisposición frente a las cosas para tratar de desentrañarlas y verlas como son. Es decir, quitarnos esa venda mental sobre ciertas cosas, ¿verdad? Y ver las cosas realmente como son. Pero esta capacidad de demorarse exige dos atributos esenciales: amor a la ciencia y curiosidad insaciable. Además, una serie de condiciones psicológicas y éticas. Aquí nos da algunos puntos claves que son necesarios. Primero, amor a la ciencia. Tal vez ahorita no lo tenemos o no lo conocemos, pero lo vamos a tener que hacer, ¿verdad? Y créanme que realmente esto de la investigación científica es bonito. Le va gustando a uno, le va agarrando amor en el camino. Curiosidad insaciable.
Eso creo que todos tenemos. ¿Por qué sucede tal cosa? ¿Para qué es tal cosa? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Si alguien no tiene curiosidad, si alguien no se pregunta el porqué de las cosas, pues va a tener que aprender a hacerlo, ¿verdad? Creo que es parte fundamental en la vida para poder ir escalando, para poder ir creciendo como personas. Y además de una serie de condiciones psicológicas y éticas. ¿Por qué? A ver si alguien me puede contestar, ¿por qué creen que habla de condiciones psicológicas y éticas? Podría ser porque en el momento de querer investigar sobre algún tema, nos metamos en terrenos ya sea peligrosos o incómodos para otras personas, que terminen comprometiendo ya sea la integridad o la moralidad del otro individuo. Muy bien, exactamente. Ahí ya vamos por el camino, ¿verdad? ¿Cuál otro ejemplo podría ser? Por ejemplo, si abordamos temas de carácter religioso, que la religión es un tema muy discutido, ¿verdad? Y siempre hay polémica en ello. Entonces, en este caso, si estamos investigando algo así, debemos de ser neutros, ¿verdad? ¿Qué más? Es que meterse en el caso de la religión sería poner a pelear a todos, realmente. Por eso habla aquí de tener condiciones psicológicas y éticas, ¿verdad? No, digamos, si vamos a indagar sobre eso, yo debo tener la capacidad de ir a preguntar, digamos, hagamos de cuenta que estoy investigando sobre las distintas religiones del mundo, pero yo soy ateo. Entonces yo debo tener la capacidad psicológica y ética de poder sentarme con un cura a platicar e indagar sobre su religión, de sentarme con un pastor a indagar sobre su religión, de sentarme con un budista, de sentarme con un menonita, de sentarme hasta con un satánico y poderles preguntar, ¿verdad? Poder indagar sobre eso. Entonces yo ahí debo ser neutral, ¿sí? Lo mismo es para cualquier tema. Puede que yo esté hablando sobre el tema del aborto, que es un tema delicado, que yo esté indagando y esté investigando, esté haciendo una tesis sobre eso, y me voy a meter a, digamos, a temas pues que son socialmente duros, crudos, y que no se quieren hablar, ¿verdad? Entonces yo debo de tener la capacidad psicológica y ética para poder abordar a las personas sobre las cuales voy a indagar o investigar ese tema, ¿sí? El amor a la ciencia consiste en la consagración a la verdad. Vamos a ver, ya que no se escuchan. ¿Me escuchan? La mayoría me logra escuchar. Sí. Ahorita sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Muy bien, puede ser la señal de sus... Muy bien. Entonces aquí tengo ahorita buena señal. Bueno. Entonces les decía, el amor a la ciencia consiste en la consagración a la verdad o, para ser más precisos, a la búsqueda de las verdades parciales que proporciona la ciencia mediante métodos y técnicas que le son propios. Aquí hablamos de dos cosas que vamos a ir utilizando. Miren, métodos y técnicas. Esto va a ser primordial para poder realizar una investigación del tipo científico. Y por eso, ya vimos que es un proceso, ahora vamos a conocer qué son métodos y técnicas más adelante para poder aplicarlos en una investigación. La curiosidad insaciable es la interrogación permanente de la realidad. Bueno, es lo que les decía, ¿verdad? Todos debemos de preguntarnos el porqué de las cosas, para qué, quién, cómo, cuándo, etcétera. Actitud científica del investigador es la predisposición frente a las cosas para tratar de desentrañarlas y verlas como son. Esto ya lo habíamos dicho arriba, pero cuando está aquí, tómenlo en cuenta cuando le manden los documentos. Posiblemente esta es una pregunta de examen, ¿verdad? Bien, ya hablamos de las condiciones psicológicas y éticas. La primera cualidad que ha de poseer, sin lugar a dudas, la cualidad capital, es el sentido de responsabilidad y conciencia profesional.
tratar de cumplir con el trabajo y de cumplir conforme al rigor y exigencias del trabajo científico. En aquí nos habla de lo mismo. Otra condición nos habla de sinceridad intelectual frente a los hechos que se recopilan y estudian. Todo hecho o comprobación en vista de una investigación debe ser recogido tal como se presenta al investigador, sin deformaciones o alteraciones. Yo debo de ser, y es parte de ética, ¿verdad? Sincero, intelectualmente y ético. Si yo descubro algo que a mí no me gusta, yo no voy a alterar esa información. Yo debo de poner las cosas como son. Aunque a mí no me parezca, aunque a mí no me gusta, aunque yo crea que no es cierto, pero si la investigación arrojó el resultado de que sí es así, entonces así se debe de poner, ¿verdad? También la capacidad de objetivar, es decir, estudiar los hechos sin aferrarse en ideas preconcebidas, prestos a abandonar cualquier posición que la muestre inadecuada o no satisfactoria. Este desapego a las propias ideas habilita al hombre para someterse a los hechos tal como son. Entonces tampoco debo ir predispuesto. Si yo creo que va a suceder tal cosa y no sucede, o yo no le pongo realmente la atención debida al estudio porque digo, yo ya sé qué va a pasar ahí, ya para qué lo hago. Y tal vez no iba a suceder eso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, voy a encender un fósforo donde se está habiendo una fuga de gas, yo ya sé que eso va a explotar. Ya para qué vemos qué va a pasar. Pero puede que tal vez nadie encendió un fósforo en ese momento y lograron controlar la fuga de gas, no hubo explosión. Y tal vez yo ya me adelanté a los hechos y di la noticia, ¿verdad? Entonces, yo debo de estar siempre objetivo en la información, siempre con ética profesional y con conciencia profesional, y debo de ser sincero con toda la información que yo estoy trabajando. Por último, la ética de la investigación es necesaria como una postura moral de parte del investigador. Los científicos han reconocido algunos aspectos esenciales resumidos en las siguientes formulaciones. Reconocimiento de los trabajos que han sido utilizados para obtener información y de cualquier persona que le haya aportado al trabajo se puede impactar ante un público lego, pero no ante los científicos, cuya opinión es la que tiene verdadero valor. Importante, ¿verdad? Siempre da reconocimiento. Por eso es que dentro de la redacción bibliográfica del marco teórico se debe hacer referencia bibliográfica, y para eso vamos a utilizar algo que se llama normas APA. Ya vamos a platicar de eso. Todo marco teórico debe de ir referenciado. No es, a menos de que estemos dando nuestras propias ideas o conocimientos, que va a ser difícil cubrir un marco teórico solo con nuestro conocimiento, más si no tenemos mucho conocimiento del tema. Entonces debemos apoyarnos en otras fuentes primarias a través de libros, pero siempre dándole el crédito a las personas que hicieron ese aporte, ¿verdad? No utilizar ideas o resultados preliminares que se conocen en una conversación sin permiso para su divulgación. Por ejemplo, si yo escucho en una conversación que la vacuna del COVID ya está en Guatemala y que va a funcionar excelente, y yo rápido voy y lo divulgo. Y tal vez solo era un chisme, ¿verdad? No era cierto. O que acá en Guatemala, en la Universidad del Valle, están creando la vacuna del COVID. Yo escuché por ahí que lo mencionaron, yo voy y hago, y lo voy a divulgar en las redes sociales. Entonces, primero debo de ver si es cierto o no. Y segundo, indagar a la persona, preguntarle a la persona que lo dijo, y si es cierto, pedir el permiso para su divulgación, ¿verdad? Por eso hay mucho problema de difamación y por eso hay mucho problema de robo de información por las personas que divulgan información. Si es cierta, pues sin el permiso de los autores, y si no es cierta, pues provocan caos, entre otros, ¿verdad? No usurpar como propio el trabajo que solo se ha supervisado como director de una investigación, publicando como coautor y colocando su nombre en primer lugar. Jamás hacer eso, ¿verdad?
Si es una investigación en la que nosotros no aportamos nada, solo lo supervisamos, no tenemos ni por qué aparecer ahí o aparecer entre los agradecimientos. Si es una investigación en la cual yo aporté poco, es decir, otra persona pidió mi ayuda nada más para ciertos temas específicos, yo no le voy a poner mi nombre de autor o coautor. Yo voy a aparecer ahí como un invitado del autor, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos ahí? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? Todas estas son cosas que tenemos que tener en cuenta conforme vayamos haciendo los trabajos. Vamos a ir poniendo en práctica este tipo de situaciones. Así es correcto, tenemos que ir, pero recordarnos de todo esto, ¿verdad? No solo hoy que lo estoy hablando, sino, bueno, cuando yo esté en una investigación, sí, el catedrático me dijo esto, vamos a ver, vamos a revisar mis notas, sí, entonces yo no puedo divulgar información, yo tengo que tener un conocimiento científico, yo debo de basarme en un método, yo debo de utilizar una técnica para recolección de datos. Es decir, y esto solo se logra con la práctica, ¿verdad? Que nos quede en la mente todo ese conocimiento de la investigación científica, pues solamente con la práctica. Entonces ahorita, lastimosamente, todo está siendo virtual por el momento, por la pandemia. Tal vez fuera un poco más fácil en clase, bueno, como son tantos, como 140 creo que son. Empezar a hacer ensayos de recolección de datos ahí mismo en clase. Empezar a hacer algún tipo de investigación ahí mismo dentro de la universidad. Sería, digamos, más fácil que si yo se los dejo ahorita, ¿verdad? Pero vamos a ir adaptando a las situaciones. No se preocupen que ya tenemos el plan B bien estructurado. En todos trabajos vamos a estar empleando lo que vienen siendo las normas APA, las investigaciones psicológicas, éticas, perdón. Todo esto se estaría trabajando así. Todo eso lo estaríamos trabajando siempre. Digamos que toda esta parte psicológica, ética y todo eso, digamos que es de nosotros, ¿verdad? Es algo propio. Ahora, las normas APA sí es un reglamento establecido para redacción de documentos, que ya en su momento les explicaré cómo se usa. Y es importantísimo para cuando lleguen ustedes al seminario, para cuando lleguen a práctica, que tengan que redactar algún documento o en algún curso de aquí en adelante que les pidan alguna investigación en clase. Si ya van practicando eso, si ya van haciendo la estructura, ahorita les va a costar, porque yo sé, ni modo, no les va a costar. A todos nos costó en un inicio. Pero conforme ustedes más lo hagan, más fácil se va haciendo. Miren, yo no creí llegar a mí, les cuento, a mí no me gustaba todo este tema de la investigación. Yo odiaba toda esta parte de hacer tesis y hacer todo eso. Cuando llegó mi momento de hacer el primer seminario en la universidad, estamos hablando de hace como 15 años, yo no me sentía frustrado, porque yo no tuve todo este conocimiento desde un principio. Llevé un curso allá lejos, cuando inicié la carrera de ingeniería, pero no fue lo suficiente como para yo, digamos, tener todo el conocimiento. Y durante todo el tiempo, desde primer año hasta tercer año que realicé mi primer seminario, no hubo nadie que me dijera si se hace así o no se hace así. Entonces, cuando llegué al seminario fue una frustración cuando vi todos los lineamientos y que me regresaba a mi trabajo y que tenía que hacerlo de una forma, después de otra. Créanme que ni el catedrático sabía cómo se hacía. Después el segundo seminario, después la primera tesis. Segundo seminario me costó menos, la primera tesis pues me costó ahí más o menos, hasta que uno empieza a estudiar realmente este tema de la investigación científica como tal. Ya saqué algunos cursos, ya saqué pues por ahí una maestría donde tuve que realizar una tesis. Esa tesis pues se me hizo facilísima hacerla. Entonces ya agarra el amor uno a este rollo, ¿verdad? Ahora pues reviso tesis también, no me están preguntando, pero algo que nunca imaginé hacer, estar revisando tesis. Porque la experiencia la va agarrando uno en el camino. Yo espero que a más de algunos de ustedes les guste todo este rollo de la investigación. Créanme que es bastante bonita, bastante
pues no lo veamos así, pero es bien remunerada también. Entonces, yo espero que a más de alguno le guste todo este rollo más adelante. Y ahorita, pues, empezamos a agarrar amor a esto, ¿verdad? Bien, los obstáculos socioculturales a la tarea de la investigación. La metodología o el estudio del método del procedimiento para adquirir o descubrir conocimientos requiere del estudiante que se dedique a una reflexión sobre su propia personalidad, ya que muchas deficiencias metodológicas provienen de influencias que pudiéramos llamar socioculturales. Entonces, desde ahí tenemos que empezar. Miren, nosotros ya como investigadores debemos de soltarnos de cualquier tabú, debemos de soltarnos de cualquier limitación social, cultural. Nuestra mente debe ser más amplia, ¿verdad? Debemos de tener un pensamiento sí crítico, pero un crítico, ¿qué es? Crítico constructivismo, ¿verdad? Ser constructivista y ser más que críticos, analíticos. Y no dejarnos llevar por ciertas situaciones. Yo no puedo ir a hacer un reportaje o ir a hacer una investigación sobre, por ejemplo, la desnutrición, si yo sé que eso me va a afectar, si yo sé que tal vez en mi familia alguien sufrió de desnutrición o alguien tuvo algún problema serio con eso, o solo por ver a un niño desnutrido muriéndose me va a afectar mucho. Yo sé que eso me va a afectar psicológicamente, me va a afectar para poder hacer el trabajo. Yo desde ahí ya voy limitado. Desde ahí creo que ya no podría seguir más. Entonces, debemos muchas veces, digamos, ser duros o ser neutros en muchas situaciones, aunque nos cueste. El micrófono encendido. No lo apagué. Debemos de ser muchas veces, digamos, duros en esa situación o neutros para que no nos afecte, ¿verdad? Y para poder realizar las investigaciones como son. Por ejemplo, si alguien se va a sentir muy psicológicamente, puede llegar hasta traumarse sobre un tema tabú, sobre un tema como es el aborto, y va a una clínica clandestina de abortos a realizar algún reportaje oculto, alguna investigación clandestina, oculta, perdón. Si entra a ese lugar, el impacto va a ser muy fuerte, ¿verdad? Va a haber algo que nunca hubiera querido ver, si eso realmente no se mentalizó previamente antes para poder realizar esa investigación, ¿sí? Y así otro tipo de temas de investigación. Etnocentrismo es una palabra frecuentemente usada por los antropólogos sociales. Significa la tendencia a erigir los valores y las costumbres del grupo en que uno ha nacido y ha sido educado, como normas infalibles de juicios y valoración de las conductas de cualquier otro grupo sociocultural. En consecuencia, cualquier valoración o forma de vida distinta será despreciada y condenada como incivilizada. El grupo en que hemos nacido y hemos sido educados puede ser nuestra familia, nuestra escuela, nuestro grupo de edad, país. En nuestros tiempos, varios de los conflictos que están padeciendo el mundo tienen precisamente su origen en el etnocentrismo. Miren, importante, ¿verdad? Parte de lo que les hablaba. Me da gran cola. Por ejemplo, nosotros no podemos, si vamos a una de esas tribus africanas que están aisladas del mundo y que viven prácticamente como vivían hace muchos años, ¿verdad? Nosotros ya vamos predispuestos porque nuestra forma de vida es distinta.
Entonces ya iríamos predispuestos a, digamos, a no ver ciertas cosas, ya iríamos predispuestos a decir esta gente es inculta, es incivilizada. Entonces ya la investigación llevaría un rasgo o un sesgo. Y eso no puede ser. Nosotros debemos de ir neutros porque vamos a investigar el por qué realmente existe todavía una cultura de ese tipo en esta época. Y si vamos bajo esa neutralidad, si adoptamos cierta parte de la cultura, por ejemplo, si llegamos ahí y nos dicen que nos tenemos que quitar la ropa y andar con taparrabo, esa es su cultura. Nosotros lo vamos a ver con estos que están locos, ¿verdad? Jamás lo voy a hacer, pero si es su cultura y nosotros queremos entrar en esta cultura a hacer una investigación, lo vamos a tener que hacer. Si nos dicen que tenemos que comer, por ejemplo, alguna hierba que ellos comen, nosotros no comemos hierbas, pues aunque sea lo vamos a tener que probar, ¿verdad? O sea, tampoco nos van a obligar a hacer cosas que no queremos, pero sí debemos, hasta cierto punto, hasta cierto límite, llegar a, digamos, a la forma en que ellos viven y que ellos están. Y lo mismo es para cualquier investigación. Es como adaptarse, ingeniero. Es como una adaptación, sí. Dependiendo de lo que se investiga. Exacto, es como una adaptación psicológica, no es que vamos a hacer siempre así. Solo es una adaptación psicológica para el momento en que lo estamos haciendo. Ingeniero, buenas tardes. Gracias. Lo mismo quería comentar yo. Perdón. Continúa. Sí, Lester, Giovanni aparece. Sí, perdón. Prácticamente sería de estar empapado del tema antes de empezar una investigación científica, para no quedar como ignorantes al tema, ¿verdad? Y los que nos facilitan la información no colaboren porque ven que nosotros aprendiendo, ¿verdad? Exactamente, ahí tocaste el punto inicial, ya tener un conocimiento previo, ¿verdad? Eso es importantísimo, no llegar a cero. Gracias. Muy bien. Con respecto a eso, de lo que usted dijo de la tribu, se podría decir que entonces nos tenemos que meter bastante bien en el papel para entender por qué lo hacen y para meternos más a fondo sobre lo que ellos realizan y digamos, tener una buena base para empezar la investigación, el resto de la investigación, ¿ves? Exactamente, tener una buena base, ya llevar un conocimiento previo. Meternos en el papel hasta cierto punto, porque hay límites, ¿verdad? Yo también, si ellos comen, por ejemplo, comen arañas, comen tarántulas asadas o murciélagos, yo no voy a comer eso, ¿verdad? Ahí es mi límite, ahí es mi punto donde yo digo ya no. Pero nada me costaría, por ejemplo, echarme barro en la cara si ellos lo hacen, o andar con taparrabos si ellos lo hacen, o ir a cazar, aunque yo no comparto esa idea, pero tal vez solo acompañarlos. Yo quiero hacer un comentario de eso, ingeniero. Sí. Yo tengo un técnico en turismo y en un curso de turismo que llevamos también en la universidad, nos tocó ir a una aldea en Petén a investigar acerca de esta aldea que había sufrido en el tiempo de la guerrilla. Pero ellos nos empezaron a decir un montón de cosas acerca de la guerrilla y que ellos aquí, ellos allá, y nosotros como asustados, pero simple y sencillamente el licenciado lo que nos dijo, bueno, no opinen, solo escuchen, anotemos y vayamos de aquí. Cosa que creo yo que es parte de lo que usted dice, ¿verdad? Tal vez poder llegar con el fin de poder investigar, más no tal vez compartir lo que tal vez la comunidad dice hasta cierto punto, ¿verdad? Exactamente, ya le tocó vivir un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo que nos dio pues ya es una vivencia y exactamente eso es. Yo no podía llegar allá a decir, sí, pero los guerrilleros también mataron gente, los guerrilleros aquí, los guerrilleros allá, los militares aquí, allá. Yo debo de ser neutral. Ahí como se lo dijeron en su momento, usted callémonos, anotémonos y vámonos. Eso es adaptarse. En ese caso no había mayor cosa que hacer más que adaptarse al silencio y hacer la indagación
pertinente sobre lo que ellos explicaban y después salir de ahí, ¿verdad? Eso es, va a depender mucho de la situación en la que estén viviendo, pero hay que, digamos, adaptar el momento. Obviamente, asumo que ustedes ya llevan un conocimiento previo, ¿verdad? Que en esa aldea, por ejemplo, había muchas personas guerrilleras, qué sé yo, o que esa aldea había sufrido por genocidio o algo así. Entonces, si hay un conocimiento previo, sabían que iban a encontrar cierta resistencia en cuanto a querer cambiar sus versiones, su forma de ser y de vivir, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Veamos el tema de subjetividad. ¿Qué es subjetividad? Subjetividad quiere decir aquí la tendencia a juzgar los hechos observados y las situaciones que contemplamos, tomando como base la emocionalidad o la afectividad, favorable o adversa, que una persona, un grupo, un hecho despierta en nosotros, dejando a un lado el examen rígido de las razones de nuestro juicio respecto a esa persona, grupo o situación. Para que se entienda esto, vean, no sé si logran ver esa caricatura que está ahí. Ahí va Mafalda, ¿verdad? No sé si ustedes vieron caricaturas de Mafalda o son muy patojos para saber de eso, pero Mafalda es una caricatura muy famosa, de hecho acaba de morir el año pasado la persona que hacía esta caricatura. Y Mafalda, de hecho, toca temas muy sociales, muy controversiales siempre. Es como caricatura analítica o de opinión y de crítica. Bien, aquí van dos niños, esta niñita de pelo morucho es Mafalda, y ven a esta persona desamparada. Aquí la niña Mafalda dice, me parte el alma ver gente pobre. El niño dice, a mí también. ¿Qué dice Mafalda? Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Qué dice el niño? ¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlos. Miren ese contexto. Entonces, ¿qué es subjetividad? Según esa caricatura, para ustedes, ¿qué es subjetividad? Cada quien tiene un pensamiento diferente. Correcto. Hay distintos puntos de vista. Y diferentes puntos. La manera de ver las cosas y llegar a conclusiones diferentes. Interpretación de cada persona. La percepción, la forma... sería entonces, la subjetividad sería entonces dar una opinión basada en sentimientos y no en los hechos reales. Correcto. Podría ser tener diferente interpretación sobre lo visto. Tener diferente interpretación. Digamos que es una... Subjetividad es el criterio de uno mismo. Ajá, es el criterio, muy bien. Son las perspectivas. Las emociones que puede llegar a sentir uno. Correcto, estamos juzgando, realmente estamos juzgando según nuestras emociones, según nuestra efectividad o emocionalidad. Entonces, la subjetividad, hasta cierto punto, digamos, hasta cierto punto muy mínimo es permisible en una investigación científica. Pero ya para realmente meternos a hacer una investigación formal y real, la subjetividad debe quedar por un lado, ¿verdad? Imagínense que aquí estos dos niños hubieran sido investigadores, estuvieran realizando una investigación sobre la pobreza extrema, no hubieran llegado a un acuerdo común, o no hubieran dado una conclusión que realmente fuera válida a esa investigación. Porque uno habla de ayudar y otro habla de esconderlos. Pero ¿cuál sería realmente una conclusión científica ahí?
buscar la causa de por qué existe ese tipo de situaciones. Entonces, sobre eso sería la investigación, ¿verdad? La causa-efecto de por qué realmente existe ese tipo de situaciones y si la investigación va a arrojar algún dato que pueda, digamos, contrarrestar esa causa. Pero no ponernos en ninguno de los dos casos. Ah, sí, pobrecito, hay que ayudarlo. Ah, no, mejor no lo ayudemos y hagámonos los locos. Entonces, eso es la subjetividad. Por eso les digo, hasta cierto punto es permisible, pero hay un límite donde ya la subjetividad debe desaparecer. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. También yo entiendo de que prácticamente en los dos niños se ve, tal vez hagamos de cuenta que hizo una técnica científica por parte de ellos dos. Uno que lo hizo en el área de campo, investigó todo lo de la extrema pobreza y él se asimiló con el tema, y el otro cuate que tal vez solo lo hizo escrito y ni se presentó al área de investigar. Entonces nunca van a estar de acuerdo en el tema, ¿verdad? Ajá. Correcto, nunca va a llegar a tener la empatía que por ahí mencionaron, ¿verdad? Exacto. Que realmente, digamos, los dos extremos aquí están mal, ¿verdad? Porque tampoco mi conclusión como investigación científica puede llegar a ser, bueno, a todos los desamparados que veamos en la calle hay que buscarles casa, hay que buscarles esto y el otro, porque no se va a poder. Entonces, los dos extremos están mal. Pero llegar a una conclusión general, siendo empáticos, pero sin llegar más allá, sí sería bueno, ¿verdad? Ajá, gracias. Muy bien. Tenemos el autoritarismo. El autoritarismo no es más que decir yo lo sé todo, yo acá soy, como dijo el mentado juez Moto que ando yendo ahorita, ¿verdad? Yo soy la ley, yo soy la autoridad, algo así digo, yo soy la orden, algo así digo. Cuando quería hacer un desalojo en la zona 18. No sé si ustedes vieron esa noticia, me causa mucha risa. Y eso es autoritarismo, ¿verdad? Alguien que dice yo mando aquí, yo soy. Desde el punto de vista y también se puede considerar como la tendencia a aceptar como verdadero una afirmación, porque lo ha dicho una persona, no por las razones, experimento o investigación llevada a cabo por esa persona. Solo porque lo dijo una persona, no se deben de guiar ustedes, ¿verdad? No porque yo les diga el método científico es el único que existe, porque yo lo digo. Ustedes van a decir, así, si él lo digo, es de catedrático y solo existe. No, eso es autoritarismo, ¿verdad? Acá ya no existe el yo lo digo y así se hace. Que lastimosamente así se manejan las empresas, las industrias, pero bueno, ese es otro rollo, otro tema. Y así se manejan las cúpulas del gobierno también, ¿verdad? Pero es abuso de autoridad. Abuso de autoridad, cabal. El hábito de admitir desde niños verdades más o menos seguras, simplemente porque nos ha sido dicho por las personas adultas que nos rodean, suele continuar a lo largo de la vida. Si desde niños nos dicen, que algún ejemplo ahí que me den, que algo que les hayan dicho de niños, que los han tenido ustedes en la mente toda la vida, pero no les dijeron por qué. Por ejemplo, sería que cuando éramos pequeños no nos dejaban que nosotros nos metiéramos en conversaciones de adultos. Y nos decían, no, eso no se hace, tenés que respetar. Digamos que por conductismo, por conducta, pues está bien, pero ¿por qué no dejar si el niño quiere decir algo y si no está interrumpiendo, simplemente quiere decir algo? ¿Por qué no dejar que el niño lo haga, verdad? Claro, sin llegar al otro tema que ya es desobediencia del niño, que ya son otros 20 pesos. Sin llegar a temas de, digamos, de malcriar a un niño, pero si llega un niño y empieza a calmate, ¿qué querés decir? Hablan, bueno, ya hablaste, queremos seguir hablando los adultos. Pero no eso de que no te metas en las conversaciones de adultos, andate. Son cosas. Se podría hacer un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos decían de niños que nunca nos decían el por qué, simplemente nos lo decían? Hacer caso, Las porque niñas tu mamá no o tu papá. podían juntar con niños.
Solo hacer caso porque yo soy tu papá, tu mamá. Sí. ¿Y cuál fue la otra? Cuando tengas hijos te vas a dar cuenta. Clásico, ¿verdad? Sí. Los hijos vas a saber lo que es bueno. Cuando ya puedas trabajar, puedes hacer lo que quieras con tu vida. Y hasta la fecha no dejan hacerlo. Y aunque ya trabaje y gane su propio dinero, no me dejan. No, que no le decía, Son le decían a situaciones- uno, cuando yo ya no esté, vas a ver qué vas a hacer. Clásico de todos los papás, de todas las mamás más que todo. Otra de las cosas que decían era ver, oír y callar nada más, para que no se metieran en problemas. Pero ese punto sí es más de lo que estamos hablando ahorita, autoritarismo, de ver, oír y callar. Usted lo que mire no vaya a decir nada. Usted si ve que su papá me pegó no vaya a decir nada. Usted si me mira ahí que ando con otra mujer no le va a decir nada a su papá. Ese es autoritarismo del mundo. Ese es autoritarismo del que no debe existir. Es El manipulación. autoritarismo también es cuando siempre dicen los papás es que los papás siempre tenemos la razón. Ujú. Correcto. Entonces, llegando otra vez a nuestro punto de vista actual, que es el científico. El científico está habituado a no aceptar como comprobada ninguna proposición en virtud de la autoridad de la persona que lo afirma. Por muy científico que sea, digamos, por muy experto que sea la persona que me está diciendo, mira, yo te digo que el agua debe de tener un pH de 7 porque así es, yo soy químico farmacéutico y tengo doctorado en química, entonces el agua debe de tener un pH de 7 siempre, si no tienes ese pH te morís, el que lo consuma se muere. Ah, me lo dijo un experto, entonces así es. ¿Pero por qué? Yo no debo aceptar esa verdad que él me dijo, aunque es verdad, pero yo debo de indagar, debo de investigar. ¿Por qué? ¿Por qué me dijo eso? Ah, bueno, por esto, esto y esto, yo tengo mis bases científicas, y yo indagué con otra persona que también es científico, ah, bueno, entonces sí, el agua debe de tener un pH 7, más sin embargo, se puede consumir agua con una tolerancia de 6.8 a 7.2 de pH, es decir, no exactamente lo que él me dijo, ¿verdad? Yo ya comprobé, ya abrí más allá en la teoría. A eso debemos de llegar. Entonces, la historia de la ciencia está descrita con las hazañas de hombres que pusieron en tela de juicio afirmaciones y verdades consideradas como apodíticas, verdad concluyente o que no deja lugar a duda o discusión en el medio en que se movían. Lo que hablábamos, ¿verdad? Antes, si un dictador, por ejemplo, decía las cosas se van a hacer así, 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 porque así es y porque las personas de tal lugar son enemigos, todos debían de decir que los contrarios eran enemigos porque el dictador lo dijo, ¿verdad? Eso era antes. Aquí vemos otra caricatura. Dice la niña, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Le contesta la mamá, porque te lo ordeno yo que soy tu madre. Dice la niña, la Mafalda, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? ¿Tiene o no tiene razón la niña? No tanto. No tanto, pero en algún punto hay una flexibilidad acá, ¿verdad? Solamente si fuera la primera, sí, pero si es la cuarta ya no cuenta. Digo, porque te lo ordeno yo que soy tu madre, es autoritarismo. Si no me está explicando por qué. Pero si me dice, mira, haz tal cosa porque te va a servir para esto, esto y esto, porque es necesario hacerlo por esto, esto y esto. Entonces, esto que está haciendo la niña acá ya está de más, ¿verdad? Ya es un berrinche. Pero si solo le digo, anda a poner los frijoles a la olla. ¿Pero por qué? Porque soy tu madre y te lo ordeno. En vez de decirle, anda a ponerlos porque yo ahorita estoy ocupada y vos ya sabes cómo hacerlo, ya sabes que tenés que encender la estufa, limpiar el frijol, ponerlo en la olla y ponerlo al fuego. Va más allá de solo digamos, de solo decir por qué. Porque soy tu madre, no, ¿verdad? Porque hay que hacerlo de cierta forma. Entonces, va relacionado con esto, ¿sí?
Muy bien, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Así rápidamente, el dogmatismo, pues, es la tendencia a erigir fórmulas que expresan conocimientos en verdades indiscutibles al margen del estudio, de la crítica y de la discusión. Normalmente va ligado a dogmas religiosos, ¿verdad? Que son temas, pues, bastante controversiales, donde no debemos de inmiscuirnos mucho. Por lo tanto, no hay nada más anticientífico que negarse a la discusión de preposiciones científicas que esencialmente son provisionales, condicionadas siempre a la fórmula expresa o tácita, hasta donde ha llegado en este momento nuestro conocimiento. Tenemos el impresionismo, aunque puede ser una forma de subjetivismo, consiste también en confundir experiencias transitorias con verdades comprobadas. Afirmar de una clase de gente lo que únicamente nos consta de una persona o de un pequeño grupo de personas. Es decir, algo que conocemos. Nos dijeron que así era, pero ya lo vimos, ya lo vivimos. Entonces, pues ese es el impresionismo. Tuvimos la impresión de ver cómo era y que así era. Debemos guardarnos de cualquier generalización que no hayamos establecido satisfactoriamente. Es decir, si solo nos dijeron, pero no lo comprobamos o no lo pudimos tener como una impresión, pues hasta ahí que quede, ¿verdad? El tema de estereotipos. Son imágenes no comprobadas que desde la infancia nos han sido formadas o hemos formado nosotros mismos respecto particularmente a grupos étnicos, culturales, nacionales, etc. Ejemplo claro, lo que les acabo de hablar de esa tribu, del ejemplo, ¿verdad? Ese sería un estereotipo. O yo no voy a ir a investigar con aquellos porque aquellos son peludos y tienen tatuajes y visten de negro, me pueden asaltar o son satánicos. Esos son estereotipos. Prácticamente ser clasista. Ser clasista, sí, prácticamente lo mismo. Miren, expectativa de ciencia, personas vestidas de esta forma, expectativas de letras, personas vestidas de esta forma. Realidad, cualquiera puede ser cualquier cosa, ¿verdad? No hay que prejuzgar a las personas por su forma de ser o vestir. Miren un estereotipo acá, los salvadoreños son muy malcriados. Ya se está diciendo que todos los salvadoreños son así, por algunos que tal vez sí lo son, ¿verdad? Los guatemaltecos somos más, los mexicanos son más, entonces no debemos encajarnos como estereotipos, ¿verdad? Y por último, el especialismo. Consiste en el proceso tácito o expreso de devaluar cualquier conocimiento que no está dentro del área de ciencia a que nos dedicamos. Si viene alguien a decirme, por ejemplo, yo que soy científico y que estoy haciendo una investigación del oxígeno en el aire, y viene, por ejemplo, un ingeniero mecánico a decirme que se puede crear aire con algún mecanismo, con algún tema mecánico, yo lo voy a devaluar porque el especialista en aire soy yo, porque yo soy científico y tengo doctorado en esto, no. Digamos que para ciertas cosas sí se necesita el punto de vista del especialista, pero para cuando estoy recolectando toda la información, si alguien conoce del tema, aunque no sea especialista en el tema, puedo tomar ese aporte y me va a servir, y posteriormente pueda que lo incluya o pueda que no, según la verificación que yo haga de esa información que me llegó. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ingeniero, respecto a lo que usted mencionó, pues muchas veces pasa con personas recién graduadas en las empresas, ¿verdad? Que porque tienen toda la teoría, a veces no se dejan llevar por el ingeniero mecánico o el mecánico que se formó ahí en la empresa en 20 años de experiencia, y no dejan que comenten, y el proyecto que ellos tratan de hacer, pues como ellos no tienen experiencia práctica, pues por no dejarse ayudar, también fracasan, ¿verdad? Muchas veces. He sido testigo de eso.
Y yo también, eso es uno de los puntos de soberbia hasta cierto punto, ¿verdad? Porque Exacto. yo lo viví, yo siempre he sido de la opinión que el que me enseña, entre más pueda aprender, mejor. Y esas personas que aunque tal vez no son, no tienen un título universitario, pero que tienen 20, 30, 40 años de estar en una empresa haciendo el mismo proceso, van a saber mucho más que yo de ese proceso que yo tenga una ingeniería, ¿verdad? Exacto. Entonces lo mejor que puedo hacer es pegarme a ellos, aprender de ellos, no querer estar sobre ellos, sino ser como ellos, ¿verdad? A las personas que entienden esto y lo hacen les va bien, a los que no, pues ya sabrán ahí las consecuencias, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún otro comentario, otro reporte? Está buena la clase, pero ya llegó la hora de terminar. Ya les toca otro curso. Ingeniero, disculpe. ¿Usted nos podría compartir ese material de la clase del día de hoy, por favor? Sí, les tengo pendientes de la vez pasada y yo se los voy a compartir. Ok, gracias. Gracias, ingeniero. Muy bien. Gracias, Inge. Feliz noche. Gracias. En RAT vamos a encontrar la de la semana pasada y el tema de este día. Todavía no lo he subido, pero sí lo voy a subir ahí. Ya lo pueden descargar y licenciado, una pregunta, entonces, ¿va a ser como le comentaba mi compañero, va a ser en RAT o WhatsApp? Mira, pues todo lo debo de subir yo a RAD, porque ahí me sirve de evidencia, ahí me supervisan a mí. Ya de ahí lo pueden descargar ustedes y si alguien no tiene acceso a RAD, pues ya lo suben en el grupo de WhatsApp. Pero yo como primera línea todo lo voy a subir a RAD. Está bien, muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Muy bien, feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, se cuidan. Gracias, Inge. Feliz noche, Inge. Feliz noche, se cuidan. Feliz noche, ingeniero. Bendiciones. Feliz noche, gracias igualmente. Grupos de trabajo todavía no se han hecho. ¿Todavía está ahí, ingeniero? Afirmativo, por acá me encuentran. Ingeniero, perdone, fíjese que yo hasta hoy me pude conectar, nadie me daba el link de su clase y ni siquiera me he podido inscribir. Creo que para inscripción todavía Hay margen de tiempo, ¿ah? hay margen de tiempo, se tiene que contactar con control académico. Y tiene que matricular en las aulas de RAD, pero si no se ha inscrito, hasta que le den su número de... Sí, pero fíjese que yo probé varias formas, incluso afuera del Consur no puede ni siquiera el chavo que atiende a internet. Bien nos deja matricularse en la RAD, digamos en el curso, pero los que lo hicieron utilizaron su número de vocacional, pero ya me dijeron que no pueden hacerlo así, que hasta que tengan número de carnet. Entonces, por el momento, yo no he subido mucha información a la plataforma y lo que voy subiendo lo van compartiendo en el WhatsApp. Entonces, no sé si está en el grupo de WhatsApp.
Pues fíjate que eso estaba pidiendo yo que aquí me podría agregar. Aquí voy a mandar el link ahorita. Gracias, muy fino. Y grupos de su clase no se ha hecho todavía. Todavía no. Gracias, Ahorita ingeniero. vamos. Muy Muy bien. vale. Feliz noche. Buenas noches. Lo de la asistencia. Espérame un momentito, te comparto el link de WhatsApp. Ahí voy a poner la asistencia en el link del WhatsApp. Ahí con ese link se puede meter al grupo de WhatsApp. Ahorita voy a revisar. Gracias, feliz noche. Muy bien, buenas noches.